Bueno, aclarar primero que no es plata del EPRE, en realidad es una plata del Fondo de Contención Tarifaria. Eso es un dinero que se construye a partir de distintas fuentes, son todas provinciales, ¿verdad? Hacen a la prestación del servicio. Cuando se hace la revisión tarifaria, recuerde que nosotros en enero revisamos los costos de distribución de electricidad, los costos que explican la actividad de las empresas concesionarias, perdón, Energía San Juan y Dexa. Nosotros hicimos en enero esa revisión tarifaria. En enero se hacen una serie de previsiones, pronósticos de distintos indicadores de la economía. Esos pronósticos se comparan después con los realmente ocurridos, que son los publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por el INDEC. ¿Está bien? En ese pronóstico, en esa proyección que se hacen de esos índices, hay algunos índices que están por arriba de lo proyectado, hay algunos índices que están por debajo de lo proyectado, y eso en la siguiente revisión tarifaria, esto es en julio, se revisan y se analizan las diferencias que hubieren, ya sea a favor de Energía San Juan, es decir, que los índices que explican los costos están por debajo de los publicados, ¿verdad? Están por arriba de las proyecciones, los proyectados están por debajo, o viceversa, es decir, que los índices fueron proyectados por arriba de los ocurridos. ¿Me explico? Es decir, para que se entienda un poquito más, las tarifas se explican por los costos, y los costos en la economía inflacionaria varían mes a mes, se van corrigiendo, es decir, van aumentando las cosas, el transformador, la línea, el combustible para las guardias, para la atención de emergencia, el cobre, los cables, bueno, todas esas cosas se van aumentando, y eso se refleja en los índices del INDEC. ¿Está bien? ¿Qué se ha verificado en estos primeros meses? Sí. Que hubo un índice en particular que estuvo proyectado por debajo de lo que se había previsto. Ese índice en particular es el CBS, coeficiente de variación salarial, es decir, se proyectó un valor y el valor que ha publicado el INDEC va por arriba de eso. Eso genera una diferencia, en este caso, a favor de las distribuidoras, que debe compararse con el resto de las diferencias, ¿verdad? Como le dije, eso se hace a final de semestre. ¿Qué se ha hecho? Teniendo en cuenta que este índice impacta directamente en los salarios, ¿está bien? Es decir, va a atender los costos salariales de la distribuidora, se ha integrado ese dinero ahora, sin esperar a fin de semestre. Sí. ¿Para qué? Para que la distribuidora tenga los recursos para justamente atender los costos asociados a sus empleados, a los empleados de la distribuidora. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace con dinero del Fondo de Contención Tarifaria para no impactar la tarifa, porque nosotros en enero habíamos hecho una previsión de la variación de los costos tarifarios de Energía San Juan y habíamos puesto un sendero de tarifas. Habíamos dicho que íbamos a intentar seguir con ese sendero justamente las variaciones de las paritarias que estaban en desarrollo, para no hacer un único incremento en enero que fuese muy abrupto, muy elevado. Se hizo un sendero de variación tarifaria en donde, bueno, los incrementos de alguna manera van siguiendo la evolución de las paritarias, es decir, van siguiendo los aumentos de las salarios que perciben la persona. Destacar, y con esto cierro toda la idea, y a ver si se ha entendido, ustedes me preguntan, porque realmente es un tema quizás muy técnico y difícil de entender, destacar que esta es la parte provincial de las tarifas. Estamos hablando de los costos que están relacionados con la actividad provincial. Hay costos que la tarifa no maneja. Ustedes saben que hay un nuevo paradigma de asignación de subsidios que ha dispuesto el gobierno nacional, y hay un nuevo esquema de costos que ha dispuesto el gobierno nacional. Por ejemplo, con la devaluación de diciembre del 2023, muchos de los costos de generación y transporte de electricidad se han incrementado notablemente, porque muchos de esos costos están relacionados con el dólar. Cuando el dólar se devaluó el peso en un 100%, esos costos inmediatamente aumentaron el 100%. Si a eso le agrega que le quita el subsidio, bueno, la parte nacional de las tarifas se incrementó sustancialmente, y eso fue abruptamente, digo, de un día para el otro, de un mes para el otro. En el caso de la provincia,
los costos que estaban en cabeza de la provincia, reconocerlos, se tomó esta decisión de irlo haciendo no abruptamente, sino siguiendo una evolución, un sendero que está de alguna manera vinculado con la evolución de las paritarias. Ferrero, a ver, como para poder tratar de entenderlo un poco y llevarlo más al plano de la realidad y del ciudadano que está escuchando esta entrevista, ¿qué pasa para aquellos, por ejemplo, yo, en mi caso particular, y lo voy a hablar como persona de esta sociedad sanjuanina, del cual me llegó una boleta de 85.000 pesos? Este subsidio quiere decir que a partir de la próxima boleta quizás este monto no sea de ese mismo valor, sino un poco menos. ¿Y esto va a pasar a la mayoría? Eso va a depender de la categoría tarifaria, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado, ese tipo de boletas que usted menciona, la explicación para eso es lo que le dije de los costos nacionales. Sí. Ese tipo de boleta está llegando a aquellas personas que han perdido el subsidio nacional, ¿no? Uh-huh. Que el gobierno nacional ha decidido eliminar el subsidio, en este caso en los hogares, ¿verdad? Lo mismo ha pasado con las industrias y los comercios. Pero esas facturas ya no tienen más subsidio. Entonces reflejan la totalidad de los costos nacionales que, como le dije, se incrementaron sustancialmente. ¿Qué es lo que va a ser la medida esta que se ha adoptado en una resolución del EPRE, pero en realidad ha sido un trabajo que se ha hecho conjuntamente con las autoridades del Ministerio con todos los ministerios, en particular sí, con Hacienda, también con el ministerio del cual depende el EPRE, que es el Ministerio de Infraestructura, Infraestructura, Agua y Energía. Es decir, esto ha sido un trabajo que hemos venido haciendo. ¿Cuál es la idea? Que la parte provincial de alguna manera siga un sendero que vaya acompañando las variaciones tarifarias. Entonces, usar dinero de ese fondo lo que va a garantizar es que no haya una variación abrupta de la factura de un mes hacia el otro. ¿Me explico? Seguramente las siguientes facturas van a reducirse en monto, porque lo que se va a reducir es el consumo de electricidad. Usted sabe que en los meses de calor acá en San Juan, y más en este verano que hemos pasado, el consumo de electricidad se ha casi duplicado respecto del otoño o de la primavera, ¿verdad? Sí. Porque bueno, el aire acondicionado anduvo a más no poder, ¿verdad? Seguramente la siguiente factura, el monto va a reducirse, esencialmente porque el consumo es menor. Acá estamos hablando de la tarifa. A ver, para que se entienda, esto es como la cantidad de kilómetros que yo ando por mes en mi moto o en mi auto y el precio de la nafta. Acá estamos hablando del precio de la nafta, ¿verdad? El unitario, cuánto vale el litro de nafta, cuánto vale el kilovatio hora de energía. Desde el fondo de contención lo que se va a hacer es que la parte provincial del costo del kilovatio hora no varíe significativamente de un mes a otro, sino que vaya siguiendo un sendero tarifario de alguna manera en la intención, en la pretensión de acompañar las variaciones que, bueno, surjan de las paritarias que están en desarrollo, ¿verdad? ¿Y cómo se forma ese fondo de contención? Ese fondo de contención tiene distintas fuentes de aprovisionamiento. Una de ellas recuerda que San Juan, no por casualidad, digamos, sino por el esfuerzo de todas las personas usuarias, estaba al día con Camesa. Sí. Todas las personas usuarias pagaban sus facturas, eso le permitía a las distribuidoras estar al día con Camesa, y Camesa en su momento le dio un premio a las distribuidoras que estaban al día. Eso se hizo en el año 2023. ¿Está bien? Ese premio llegó en el año 2023, por estar al día. Bueno, las distribuidoras en un primer momento dijeron, no, ese premio es mío, porque yo estoy al día. Bueno, desde acá, desde el EPRE se les dijo, inclusive salió una resolución también respecto a eso, se les dijo, mire, usted no está al día porque, porque es más bueno que los otros. Usted está al día porque la gente paga la factura y porque la tarifa refleja los costos de la prestación, así que ese dinero no es suyo, es de la gente. Claro. Bueno, ese dinero se integró en el fondo de contención tarifaria y es lo que ha permitido trazar ese sendero, es decir, que no haya un incremento abrupto de costos y permite en este momento atender esa diferencia que es un pago a cuenta. En julio seguramente nos vamos a volver a juntar para revisar todos los costos ocurridos durante el semestre y ahí se sacarán las diferencias. Habrá
seguramente importes a favor de la distribuidora, habrá seguramente importes a favor de los usuarios, y ahí habrá que sacar la cuenta cómo queda eso finalmente, para no alterar ese sendero que se había trazado, para no modificar esto que estamos hablando, se ha integrado a cuenta con recursos de ese fondo. ¿Cuántas son, tienen algún cálculo de cuántas son las personas que se van a ver beneficiadas por esta decisión? Todos, desde el primero al último usuario de la provincia, alrededor de 260.000 suministros. Bien. Respecto de eso, Ferrero, ¿cómo ustedes hacen un análisis de la morosidad que existe en cuanto a al pago de la boleta, o esto le corresponde a las distribuidoras? No, nosotros desde la pandemia en realidad instrumentamos un procedimiento de seguimiento semanal de la morosidad. Recuerde que la pandemia, una de las grandes preocupaciones era justamente por la crisis que generó la pandemia, la crisis económica, si se iba o no a incrementar la morosidad y ver qué acción se tomaba al respecto. Sí, sí. ¿Por qué es importante la morosidad? Bueno, porque con ese dinero la distribuidora le paga a Camesa, como le dije recién, paga a sus proveedores, paga a sus empleados, paga la guardia que tiene que ir a atender un corte de servicio, es decir, ese dinero tiene que usarse en la prestación del servicio, ¿verdad? Entonces, si hay una morosidad importante, lo que se resiente finalmente es el servicio. En ese sentido nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un seguimiento semanal, toda la semana hacemos un reporte y verificamos la evolución de la mora respecto de lo esperado. ¿Cuál es el índice normal? Comparemos con otros años. Bueno, es un análisis bastante detallado. Lo que hemos visto es que hasta esta semana esto es una cuestión dinámica, ¿no? Y tiene muchísimo que ver con la evolución de la economía. Ustedes han visto que este tema de la devaluación, el nuevo paradigma de subsidios con eliminación de subsidios, los mayores consumos que han habido en el verano por el verano tan duro que hemos tenido, todo eso hace que las facturas se han elevado, como ustedes mismos lo dijeron. Entonces, esto es dinámico en el sentido de que, yo le digo, hasta la última medición que tenemos, que es de esta semana, los índices de mora son normales, llamémosle, son parecidos a los de los años anteriores, no hay un incremento sustancial. Habrá que seguir viendo y habrá que seguir analizando semana a semana cómo va evolucionando eso y cómo sigue esa cuestión para justamente, como le decía, garantizar la prestación del servicio, para que hayan recursos para pagar Camesa, para pagar los empleados, para pagar la camioneta, el transformador, la línea, etcétera, etcétera. Bien. Ferrero, le consulto, cambiando apenas un poquito de tema sobre las obras. ¿Tienen demoras? ¿Tienen obras frenadas, por ejemplo, la de la estación transformadora Nueva San Juan? La estación transformadora, a ver, en realidad el tema de obras yo por ahí le sugeriría comenzarlo con el señor presidente del directorio, que es la persona que lleva estos temas. En el EPRE un poco tenemos estos temas divididos por, bueno, la cantidad de trabajo que por ahí tenemos. Algunos llevamos con más énfasis algunos temas que otros, ¿verdad? En particular el tema de la estación transformadora Nueva San Juan, que es una obra, le diría, de las más relevantes que se van a hacer en la provincia, sin duda durante el año 2024 y también con una perspectiva a mediano plazo. Estamos hablando de una obra de abastecimiento eléctrico que garantiza la posibilidad de tener electricidad a 20 años, a 15 o 20 años, una obra importantísima para el abastecimiento eléctrico. El 7 de mayo se va a hacer la apertura de los sobres de los potenciales oferentes y de ahí, bueno, se seguirá el proceso respectivo, ¿verdad? Bien. Y con lo que tiene que ver con energías renovables, esto de la colocación por ahí de paneles solares, ¿ustedes trabajan también en este acompañamiento? Muchísimo, y estamos muy interesados en que eso se desarrolle, porque tiene muchísimos aspectos muy importantes para las personas usuarias. Para que tengan una idea, a ver, todos nos quejamos del clima de San Juan, ¿no es cierto? Todos sufrimos un poquito el clima de San Juan. Más o menos, sí. Bastante. Sí, la verdad que todos nos quejamos, ¿no es cierto? Porque, mire, San Juan es una de las 4 provincias más calurosas del país, es una de las 5 provincias más frías del país, eso poca gente lo sabe, pero surge de los registros del Servicio Meteorológico Nacional, o sea, tenemos el mayor calor y el mayor frío, pero tenemos una gran ventaja,
una gran ventaja, que es que nuestro cielo es diáfano y tenemos una excelente irradiación solar. Eso hace que un panel instalado en San Juan tenga un rendimiento casi un 30% mayor que en cualquier otro lugar del país. Es decir, el mismo panel, que vale lo mismo acá, en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, en donde sea, tiene un 30% más de rendimiento. Eso es una gran ventaja porque se genera mucho más energía. ¿Qué ha pasado? Como las tarifas estaban muy subsidiadas, esto es como cuando usted le quiere poner el gas al auto, ¿no es cierto? El equipo de GNC, si te regalan la nafta, nunca te va a convenir ponerle el gas al auto, ¿verdad? Sí, ahora, cuando la nafta se empieza a poner cara y como que la cuenta, uno empieza a pensar en invertir en un equipo de GNC porque, bueno, gasta mucho en nafta. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Ahora que está este nuevo paradigma y comercios, industrias y hogares de mayores ingresos han perdido los subsidios, la posibilidad de instalar equipos de generación distribuida empieza a tener sentido económico, empieza a convenir. ¿Está bien? Desde eso, nosotros acá en San Juan tenemos una de las regulaciones más avanzadas del país. De hecho, San Juan, a pesar de que hay pocas instalaciones, tiene la mayor cantidad de kilovatios, estoy hablando potencia, instalada o en proceso de instalación por cantidad de habitantes de todo el país. Somos líderes en ese sentido, porque está bien, en cantidad total, digamos, bruta, no somos, porque por supuesto Buenos Aires tiene mucho más habitantes, o Córdoba tiene mucho más habitantes, pero si uno lo hace a nivel cantidad de potencia por cantidad de habitantes, lo escala ese valor, ¿verdad? Somos líderes, somos los primeros a nivel nacional, y eso tiene muchísimo que ver con esto que les decía, que un panel puesto acá tiene mayor rendimiento. Así que, de hecho, estamos haciendo algunas acciones con el Consejo Federal de Inversiones, eso se hace en conjunto con el Ministerio de Hacienda y también con el Ministerio de Infraestructura, en donde se va a ofrecer a distintas industrias de la provincia, sobre todo a mini pymes o pymes, se le va a ofrecer la posibilidad de un asesoramiento gratuito. Eso lo estamos lanzando dentro de un par de semanas, se van a hacer, donde se le va a entregar un informe a cada industria mostrándole cuál es el ahorro que puede tener por la instalación de estos paneles. Bien. Interesante. Ingeniero, le consulto por último, ¿qué nivel de denuncias tienen? No solamente, Natalia le preguntaba, le ponía un caso por el aumento de las tarifas, y mucha gente le llamó la atención la boleta que le había llegado al último. ¿Han recibido denuncias al respecto en ese sentido? Y también el nivel de denuncias que reciben por digamos, fallas en el funcionamiento de la energía a través de la distribuidora, roturas y demás. Sí. En general, en esta época del año se incrementa la cantidad de reclamos por rotura de artefactos. Tiene que ver con la mayor solicitación de la red en la época estival. Sí. Este año, además de eso, han venido muchísimas consultas respecto a eso, sobre todo de personas que estaban mal encuadradas. Recuerde que el sistema que se instrumentó de segmentación, para seguir manteniendo los subsidios había que llenar un formulario. Es una tarea muy sencilla, se puede hacer en el sitio de internet de la Secretaría de Energía, en la aplicación Mi Argentina, también acá en la provincia de San Juan se puede hacer en forma presencial llenando un papel, es decir, no es necesario tener internet, eso se hace en las distribuidoras o acá en el EPRE. Bueno, aún con toda la difusión que se le dio muchísima difusión, aún habían personas que no estaban enteradas, no sabían, no conocían bien cómo hacer ese trámite, o eventualmente lo llenaron y lo llenaron mal al formulario, o la distribuidora o la Secretaría de Energía no lo completó correctamente, qué sé yo, le puedo dar miles de ejemplos, sí. Algunos hasta jocosos, pero en el lugar que había que poner el número de suministro se ponía el número de medidor. Ambas informaciones vienen en la factura, entonces, claro, cuando se buscaba ese número de suministro no existía, había que buscar el número de medidor. Entonces por ahí salía rechazado el subsidio, no porque estuviera mal la declaración, sino porque ese campo estaba cambiado. Bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Muchos de esos reclamos son los que han venido en esta época acá al EPRE, y bueno, estamos tratando de atender, explicándole a las personas usuarias
cuáles son las vías que tiene para seguir manteniendo esos subsidios y también explicándole, como le decía, que esto no es una cuestión de la provincia sigue haciendo un gran esfuerzo, manteniendo, por ejemplo, la tarifa social, que implica inversiones de, bueno, en total, en subsidios, la provincia este año va a dedicar más de 1.400 millones de pesos al año para subsidiar. Y esa tarifa social sigue vigente. Bueno, las personas que tienen dificultades muchas veces en el pago de la factura son potenciales beneficiarios de la tarifa social. Es un trámite que se hace acá y se completa. Así que sí, hemos tenido muchas consultas, seguimos teniendo y siempre nos ponemos a disposición de la gente para tratar de ayudar. Sí, pasa que uno por ahí piensa en estas situaciones y yo, por ejemplo, pienso en aquellas personas que no tienen, por ejemplo, gas natural. Y solamente tienen energía eléctrica. Claro, energía para poder cocinar, como por ejemplo, no sé, un horno eléctrico. Así es. Llega estas boletas con estos incrementos que uno piensa, ¿cómo hacen? Sí, así es. Tiene que ver, como le decía, esencialmente con este nuevo paradigma de subsidio. Nosotros hemos hecho una presentación en La Nación porque, a ver, para ponerle números a eso que usted dice, acá en San Juan un suministro residencial consume más del doble en verano que en primavera. Claro. ¿Está bien? Por el aire acondicionado. Claro. Bueno, uno dice, está bien, eso es confort. Ahora, en San Juan, menos del 50% de la población tiene acceso a la red de gas natural. ¿Qué le va a decir? Que no se bañe, que no cocine, que no calefaccione un ambiente y se muera de frío en invierno. O sea, son consumos de subsistencia. Y cuando uno lo compara con otras jurisdicciones, por ejemplo, AMBA, ¿está bien? Acá en San Juan el nivel de ingreso es mucho menor que el de AMBA. AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, digo, la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El ingreso de las personas, el ingreso económico es mucho menor que allá. Y el consumo de electricidad es muchísimo mayor. ¿Está bien? Entonces, hemos pedido, se hizo una audiencia y el EPRE participó en representación de las personas usuarias de San Juan y justamente dijimos, mire, acá en San Juan hay que entregar más subsidios de la nación porque tenemos ese problema, tenemos mucho más consumo, no porque seamos ineficientes o porque nos guste gastar la electricidad, simplemente porque el clima nos lo impone.